No hay camino que me detenga, voy por el mundo como quiero, listo voy para lo que venga, porque yo soy un mochilero. Hola amigas viajeras, mochileras, aventureras, el día de hoy quiero presentarles la mochila Aura 65 AG diseñada exclusivamente para mujeres. Y vamos a conversar de por qué existen mochilas para mujeres y por qué existen mochilas para hombres. Esto es algo bastante moderno, antes no existía, ya que una simple mochila era una bolsa para cargar cosas, podía usarlo tanto un hombre como una mujer. Todavía se puede, pero vamos a partir del hecho de que existen productos que son superiores, mejores y diseñados específicamente para cierto tipo de audiencia. Mi intención con este video es que aprendan un poco a mejorar su criterio de compra para elegir una mochila. No necesariamente tiene que ser esta, pero les voy a explicar por qué es una mochila para mujeres. Cuando una mujer utiliza una mochila, tiende a apoyar el peso en las caderas y en los hombros. Esto se ve bloqueado por la aparición de algo que no tenemos los hombres. Las correas deberían ir de esta manera y luego abrirse paso hacia los lados para continuar agarrando el peso. Del mismo modo, en la cintura, las abrazaderas que van a la cintura son paralelas así y siempre lo han sido en todas las mochilas. Pero en mochilas como esta están diseñadas para mujeres haciendo una pequeña inflexión para tomar la cadera justamente como corresponde en el cuerpo de una mujer. Esas dos serían básicamente las diferencias que hacen que una mochila sea para mujeres y otra para hombres. Esto obviamente es relativo considerando que existen muchísimos cuerpos de mujeres, muchísimos pesos, tallas, proporciones. Entonces vamos a continuar con la revisión de esta mochila. Aura 65 AG es la versión femenina de la mochila que revisé anteriormente en el canal, la Atmos. Como pueden ver, de este lado tiene una malla fabulosa anti-gravity. Esta malla permite que todo el peso pueda esparcirse completamente de una manera homogénea en toda la espalda. Pueden ver que las abrazaderas precisamente son muy confortables, cómodas, como si fueran un trampolín para poder sostener todo el peso. Se pueden, al igual que en la otra mochila, remover estas aletas de sujeción para poder adaptarla a la medida que cada mujer necesite, dependiendo del tamaño del torso. Puede verse acá que se va hacia atrás y hacia adelante. Las correas son de una calidad muy superior. Incluso en la parte frontal, que se cierra a la altura del pecho, se puede encontrar un silbato de emergencia. Es fabuloso. Esto puede regularse para cerrar más arriba o más abajo, dependiendo de la comodidad. Del mismo modo, la mochila puede subir y bajar esta sujeción para poder adaptarse a la talla de cada uno. ¿Cómo escoger la talla adecuada para una mochila? Si van al sitio web de Osprey, pueden descargar una aplicación que les toma una fotografía lateral poniendo las manos sobre la cintura y de este modo pueden medir de acuerdo a su proporción la talla adecuada. Es muy simple y se puede utilizar para prácticamente cualquier marca. Podemos ver de este lado que también presenta una entrada o salida para la bolsa de agua. Tiene además, igual que en la Osprey Atmos, bolsillos laterales que pueden usarse tanto por este lado como por este lado, para que sea más cómodo acceder a cualquier cosa que pongan acá al lado. Los bolsillos también son súper espaciosos. Tiene dos bolsillos en la parte frontal que son bastante grandes. Quiero mostrarles cuán grandes son. Entra todo mi brazo hasta el codo, exactamente. Y tiene otro exactamente igual del otro lado. Esta parte de acá se abre de la misma manera. Entonces en la parte frontal tiene dos bolsillos, uno a cada lado. No es uno solamente, son dos bolsillos.
Y en la parte inferior tiene una bolsa grande para meter la bolsa de dormir o lo que ustedes quieran. Esto al mismo tiempo se divide por una pared del mismo material que es opcional, se puede quitar para poner elementos grandes como por ejemplo una carpa al interior o bastones o lo que ustedes prefieran. Tiene en la parte frontal también estas tiras para poder cargar matras o carpas. Tiene muchos aditamentos para poder colgar aquí en las correas, pequeñas bolsas, utensilios, linternas. El interior es bastante amplio. Este modelo que estoy mostrándoles es de 65 litros. 65 litros es la talla más grande que hay para mujeres y dependiendo de la cantidad de espacio que necesiten pueden optar por esta o por una más pequeña. En la parte superior tenemos también un amplísimo compartimento para poder poner bastantes cosas. Puede verse aquí, el espacio es bastante amplio. Puede entrar incluso una laptop pequeña, puede entrar cámaras, todo lo que necesiten y se puede separar completamente de la mochila. Quitando estas cuerdas de acá, se puede ver que esto puede ser completamente removible y la mochila queda con una cubierta alternativa para hacerla más compacta todavía. Otras cosas que les voy a recomendar a considerar para comprar mochilas es que siempre se la prueben. Es importante probarse una mochila. Como les digo, no todas las personas somos del mismo tamaño, tenemos diferentes contexturas, tallas, pesos. Incluso una mochila que es diseñada para hombre puede quedarle perfectamente bien a una mujer y viceversa. Existen excepciones, por favor pruébenselas y hagan la prueba de cómo se siente. Recuerden que esta va a ser su casa posiblemente por un largo tiempo. Otra cosa que es importante es que tenga protector de lluvia, como en este caso esta de acá trae. Podemos ver de esta parte un gran protector de lluvia. Esto es indispensable porque en algún momento puede sacarlas de algún apuro. Luego, si no utilizan el protector de lluvia, igual pueden usarlo como una bolsa para envolver zapatillas o ropa mojada, lo que fuera. Y va perfectamente bien en la cubierta superior o al interior de la mochila. Este bolso adicional adelante me gusta además porque se estira. Pueden poner cosas que requieran para cualquier eventualidad. Es el bolso de más fácil acceso. Otra cosa que me gusta mucho de esta mochila es que tiene correas de compresión laterales. Como pueden ver, una vez que tienen el equipaje dentro, estas correitas de acá sirven justamente para ajustar y comprimir el equipaje y que no esté fofo, que no esté suelto en la espalda. Las tiene a ambos lados, además de otras correas donde se pueden enganchar poleas. Al lado, justamente donde se encuentra una de las correas de los hombros, hay un compartimento para poner poleas de trekking. Esto es ideal para quienes la usan y quieren aminorar el bulto. Lo mejor de este modelo, al igual que en la otra Osprey que era para hombres, es el sistema de amortiguación que tiene en la espalda. Si tienen problemas de espalda, esta mochila es realmente adecuada, es fabulosa porque amortigua todo el peso. Y la idea de este diseño es que les haga sentir como si estuviera flotando. En la parte inferior tiene protección de caucho para poder apoyarla parada. Además trae dos bolsillos a ambos lados de las correas que son espaciosos, donde pueden encontrar cosas que requieran de primera mano. Por ejemplo, bloqueador solar, alcohol para manos, barras energéticas, dinero, etc. Prácticamente una puede hacer un viaje con solamente esta mochila.
No es necesario llevar dos mochilas, una adelante y otra atrás, tener todo incómodo. Una buena mochila grande como esta realmente permite que un viaje pueda acomodarse con ropa hasta esta parte, todos sus objetos delicados o importantes en la parte superior, e incluso esta parte de acá que es la removible, con cosas que puedan llevar, por ejemplo, al subirse en un bus o al tomar un avión para despachar todo lo demás. Espero que esta reseña les haya gustado, que les sea de ayuda, no solamente para ver cómo es esta mochila, sino también para considerarla dentro de sus otras opciones y para tener un poco más de criterio al momento de elegir mochilas parecidas a estas o no. Ya sea que elijan esta o que elijan otra, les deseo la mejor de las suertes, el mejor de los viajes. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias por ver este video. Chao.